Tenemos un conjunto de 6 episodios de apariciones de una supuesta señora, muy brillante y luminosa, que deslumbraba incluso la vista de los 3 videntes, que fueron, digamos, los testigos privilegiados del encuentro con esa mujercita hermosa. Esta fue la designación que recogimos y extrajimos de la primera investigación parroquial, del primer estudio realizado a los 3 videntes. Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9, y Lucía, la mayor, de 10 años. Y fueron esos 3 jóvenes portugueses, esos 3 niños, en un sitio muy yermo, extremadamente rural, en el interior de Portugal, en la región de Cova de Iria, lo que hoy se conoce como Fátima, los que fueron sorprendidos por una visión instantánea de una entidad luminosa que posteriormente, a lo largo de los años, se identificó como Nuestra Señora y por tanto la Madre de Jesús. Atípica es exactamente la designación con toda propiedad, porque de hecho la descripción realizada por los 3 videntes, y sobre todo con mayor énfasis por parte de Lucía, la mayor, digamos que retrata un personaje que muy poco tiene que ver con la visión icónica, clásica de la Virgen María, tal como se representa desde hace cientos de años. De hecho, es una entidad de muy baja estatura, de 1,20 m, 1,40 m. Aparentaba, parece ser, máximo unos 15 años de edad, por lo tanto 14 o 15 años. Con expresión triste, una tez bastante morena, ojos negros, y después, digamos, los aderezos. Estaba vestida de un color con grandes reservas en cuanto a la comparación que se puede realizar con la indumentaria de las representaciones clásicas de la Virgen María, Madre de Cristo. Además tenemos varias descripciones, incluso algunas manuscritas de Lucía, donde declaraba que la señora tenía una argolla y colgando una bolita pequeña, una bola pequeña que sujetaba entre las manos. Estamos hablando en términos generales de que se trata de un mito en progreso. Mi idea, mi hipótesis muy particular, sin posibilidad de demostrarla y probarla, es que podemos estar, de hecho, ante una manifestación de una fuente externa, una inteligencia externa a los videntes, externa a la multitud, y que de acuerdo con criterios y finalidades que se nos escapan, provocó una serie de fenómenos físicos, psíquicos y psicológicos, incluso con efectos notorios en el ambiente, como cuando la lluvia se secó inmediatamente después de un chaparrón el 13 de octubre, sensación de calor súbito, algunas sanaciones, algunas remisiones de patologías que le sucedieron a algunas personas el día 13 de octubre de 1917. Por lo tanto, tenemos un sumatorio de efectos de relación causa-efecto que lógicamente no pueden ser atribuidos a la mera alucinación o a la mera subjetividad. ¿Qué diríamos nosotros en nuestros días ante un fenómeno similar? Bueno, tal vez diríamos que es un fenómeno extraterrestre, interdimensional, un fenómeno extraordinario, pero lógicamente sin connotaciones religiosas, que era la única respuesta posible en el marco de la época de 1917, con todos los condicionamientos que conocemos, incluso culturales, políticos y sociales del pueblo portugués y de Portugal en sí mismo. Yo iría, naturalmente, sin duda, a confirmar o a comparar la recogida de los testimonios del doctor Formigao con todos los videntes a partir del 27 de septiembre. ¿Es verdad que Nuestra Señora ha aparecido en un lugar llamado Cova de Iria? Y Lucía responde, es verdad. Por lo tanto, ¿cuántos años... ¿Cuántas veces se te ha aparecido? Es un poco difícil, lo estamos leyendo de primera mano. Hay que tratar de extraer lo esencial. Aquí hay una descripción del vestido. Vestido blanco que baja un poco hasta la mitad de la pierna. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hubo una gran controversia en relación a la dimensión del vestido que la señora llevaba. Después tenemos cánones, y en las representaciones escultóricas y de iconografía clásica esa indumentaria fue bajando hasta los pies, como se ve. Pero aquí tenemos claramente la descripción que me parece de consideración, muy importante. La definición de hecho, que viene a confirmar lo que ya sabemos.
La idea de que el vestido llegaba solo a la mitad de la pierna, por lo tanto entre la rodilla y el pie, propiamente dicho. No es ciertamente aquel retrato de iconografía clásica. La túnica que toca exactamente bordeando las puntas de los pies y la cabeza cubierta por un manto del mismo color, por lo tanto blanco, y que diríamos que estaba superpuesto. Una especie de capa que sabemos luego que está ceñida, incluso con una cinta por medio de unos pequeños cordoncitos de forma vertical y horizontal. Lo que da la idea de una capa acolchada, como hemos visto en la reconstrucción. Cuando la señora hablaba a Lucía, sin mover los labios, se oía y se producía el sonido de una abeja, no de un enjambre de abejas, de una sola abeja. Ella dice que le parece como si estuviese metida en un cántaro, dentro de una envoltura, con una sensación de cierta resonancia, como en una cámara de eco. La manera en que desaparece la señora es muy luminiscente. ¿La viste marcharse? Sí, pero ¿a dónde? ¿Cómo se os apareció? Poco a poco. Y lo que desapareció primero fue la cabeza, después el cuerpo y la última cosa que vi fueron los pies. La ven de frente. No hay ninguna rotación bilateral ni modificación en su postura. Da la sensación de que ella, de alguna manera, va apareciendo enfrente de ellos. Y cuando desaparece se retira de la misma forma, se desvanece poco a poco. De hecho, estar delante de las expresiones de esa época tan genuinas, a pesar de las limitaciones y circunstancias de cada uno, como Formigao, que no escapaba a sus limitaciones ni a sus circunstancias. Ortega y Gasset diría, el hombre y sus circunstancias. También, lógicamente, los pastorcillos, los niños, simples, ingenuos, que también estaban condicionados por la cultura de su época. Decían que la señora era una señora muy hermosa, como nunca antes habían visto. Les preguntaron si era tan hermosa como las imágenes que conocían de la señora, y dijeron que era mucho más hermosa. Les preguntaban si era tan hermosa como tal o cual mujer, y decían el nombre de alguna persona. Es mucho más hermosa, decían. Lo que vimos no tiene comparación con ninguna persona o imagen que hayamos visto. Describen la forma en la que estaba vestida, con un vestido blanco también, los pies y las manos blancas, las manos erguidas. También les preguntaban si Nuestra Señora parecía triste o si había sonreído, y ellos decían que no, que aparecía siempre seria. No le sonrió, nunca la vieron sonreír, pero tampoco parecía triste, solo seria. Simplemente hablaba con ellos con naturalidad. Ellos la oían, sí, la podían escuchar. Lucía la oía y hablaba con ella. Jacinta la escuchaba hablar, pero no le hablaba, nunca le habló. Francisco no la oía, la veía. Por lo tanto, ni hablaba ni oía, simplemente contemplaba la imagen. ¿Qué viste en Cova da Iria? Y todos respondían más o menos, vimos a Nuestra Señora. ¿Cómo era ella? Y ellos decían, era una señora brillante, envuelta en una luz. ¿Con quién hablaba? Hablaba más con Lucía. ¿Tú veías a Nuestra Señora? Sí. ¿Hablabas con ella? No. Pero todos respondían. Todos respondieron a las preguntas del padre Formigao correctamente. Él, cuando oyó hablar de Fátima, no se lo creía al principio. Oí hablar porque el fenómeno de Fátima sucedió el 13 de mayo. Y se comentaba por todo el país. Era noticia. Pero él no se lo creía. Él decía que vino por mera curiosidad, el día 13 de septiembre. Pero no se acercó mucho al sitio de las apariciones. Se quedó a unos 300 metros. Se trajo unos prismáticos para observar de lejos, porque no quería mezclarse con la multitud. Pero se fue sin creérselo. Todas las personas, peregrinos que presenciaron el milagro del sol y que marcó bastante la vida de los peregrinos que estaban en Fátima. Al padre Formigao también le marca profundamente, porque es una señal, algo extraordinario, espectacular, diría sobrenatural,
que viene de alguna manera a confirmar estas apariciones. Nuestra Señora había prometido que en la última aparición en octubre habría una señal extraordinaria. Podemos decir que este milagro del sol es el epílogo de todo este proceso y que después de esto, la fase siguiente será todo lo que va a realizar como apóstol y como propagador del mensaje de Fátima. Porque también es vidente, el último vidente del mensaje de Fátima, ya que presenció también ese milagro del sol. Creo que esto es lo más importante. Está claro que se dio el fenómeno físico del sol, esas idas y venidas, y la reacción de los peregrinos que quedaron extasiados ante eso que estaba sucediendo. Mucha gente que era incrédula empezó a creer. Expediente 360.